Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito en el segundo eje con Federico, que va a ser la aplicación a lo que es ya el rol docente, un poco. Así que si querés subir, prepararte, o ya estamos. Marcelo, vos tenés que ponerlo. Ahí ya lo ponemos. Vamos a ser consecuentes. Teníamos el corte 12:30, 12:35, así que tenemos un ratito con Fede. Muévanse un poquito para exogenar, pero vamos a empezar, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día a los que no había visto. Bueno, vamos a volver a ubicarnos nuevamente, a sentarnos cómodos, pónganse cómodos nuevamente y vamos a arrancar ahora con nuestro próximo invitado. Antes de presentarlo a Fede, mientras se siguen ubicando y se siguen sentando, un minutito así volvemos a prestar de vuelta atención y conectamos. Levantamos mano derecha, por favor. Vamos a levantar la mano derecha. Muy bien, muy bien. Aparte queda lindo porque si sacan la foto queda que todos estamos participando. Mano izquierda. Muy bien, pero qué atentos que estamos nuevamente. Bueno, no era mi responsabilidad los equipos y las planillas, pero sí es mi responsabilidad presentar a este segundo invitado. Tenemos acá a nuestro segundo invitado. ¿Qué puedo decir de él? Es curioso, es creativo, es un protagonista de la IA. De él puedo decir que es magíster en recursos humanos, que es licenciado en conducción operativa, que es docente universitario y que además tiene a su cargo el curso de recursos humanos aplicando IA en la formación que dan en la Universidad del Ejército Argentino. Bienvenido a nuestra casa al licenciado Federico Nardelli. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias, Lean, por la presentación y un placer estar acá con ustedes, en donde hoy, bueno, le voy a meter pata, ¿sí? Porque para tratar de respetar los tiempos muy bien, les quiero contar un poco acerca de el aula que cambió, pero preguntarnos, ¿sí? Y tratar de responder todos juntos una pregunta que es ¿y nosotros qué? Falta el qué ahí, pero ¿y nosotros qué? Bueno, entonces, me iba a ir a la computadora si tengo esto, perfecto. Bueno, Cham, ese soy yo, después lo ponemos. Para empezar a responder esa pregunta, quiero hacer otra pregunta que me parece pertinente. ¿Qué es lo que está pasando en el aula del siglo XXI, pero también fuera de ella? ¿Bien? Y hay grandes cosas que están pasando. Seguramente más de las que yo voy a mostrar acá, pero creo que estas son las transversales, las principales, entre las cuales, por supuesto, como decía Freddy, la inteligencia artificial que nos atraviesa a todos. Y quiero enfatizar algo que él mencionó, pero que a mí desde que lo leí hace algunos años me pegó con fuerza, que es la inteligencia artificial, ¿sí? Tiene dos grandes potencialidades. La primera, y es a la que creo que todos vamos a estar de acuerdo y podemos apostar a ella y trabajar en ella, que es a lo que nos costaba matemáticas, por ejemplo, con muy poquito en el sentido de un chat como GPT, subirnos el nivel, ayudarnos a entenderla, a tener facilidad de acceso, ¿sí? Y eso seguramente le pegue a los que tenían facilidad, porque va a nivelar para arriba. Y está buenísimo, me parece a mí, ¿eh? Matemática, filosofía, lo que se te ocurra, ¿sí? Pero la segunda cuestión que puede traer esto, que lo quiero enfatizar, y que para mí nosotros, sobre todo los docentes que hacemos futuro, ¿no? Hacemos futuro en el sentido de transmitir, de desarrollar, de acompañar, es que ojo porque puede dejar afuera a muchos. Por eso conecto con lo que decía Freddy al final de alfabetizar, ¿sí? Enseñarles, transmitirles a nuestros alumnos todo el potencial de esto y cómo pueden capitalizar su esfuerzo. Porque la inteligencia artificial, y no es el motivo de mi charla, simplemente quiero enfatizar un poquito acá, nos va a ayudar a hacer más con menos. Más cosas, con tal vez hasta un mejor rendimiento, con menos tiempo, con menos esfuerzo, con menos recursos, ¿sí? Esto que en recursos humanos yo
trabajo de eso, llamamos fuerza laboral aumentada, o lo que diría Peter Senge en los años 90 en la quinta disciplina, ¿no? El efecto palanca, ¿sí? Hago o tengo mayor rendimiento con menor esfuerzo. Y creo que es por ahí, ¿sí? Tener nuestros tutores personalizados, tener la disponibilidad 24/7 de consultar, de diseñar evaluaciones. Y hablo como alumno, no como docente. Como docente también, por supuesto, ¿no? Y esto nos atraviesa a todos, a los alumnos y a nosotros. Para eso nos tenemos que alfabetizar nosotros también, ¿no? No nos podemos quedar afuera si queremos trabajar con ella. Ahora, sí donde ya me quiero ir metiendo más porque me parece que nos va a pegar de lleno en lo que yo les quiero contar que tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas, vamos a llamarlas, como gran parte de la bibliografía la denomina, en la labor docente. Que en líneas generales, les resumo, para mí tenemos que transformar nuestro mindset, si es que ya no lo transformamos, y tener la disponibilidad, ¿sí? Tener esa perspectiva de abrazar el cambio. Bien, con lo que traiga el cambio, en lo que estemos de acuerdo y en lo que no también veremos cómo lo transitamos, también por supuesto. Y ahí aparece este concepto que tal vez alguno ya lo escuchó, que viene a reemplazar o propone un reemplazo al famoso VUCA o VICA, en donde se lo cataloga como frágil, ¿sí? Sobre todo en la pandemia. Esto aparece en el año 2020, si mal no recuerdo, en donde, bueno, las verdades empiezan a ser muy cuestionadas, la fake news o ahora la deep news, que ya ni siquiera es la mentira creada por un ser humano, es la mentira creada por un algoritmo, por ejemplo. Es tendenciosa, entonces vende, amarillista. La ansiedad, ¿sí? Como una cualidad de este contexto nuevo en el cual no estamos, ¿sí? Expectantes ante un escenario constantemente incierto. Fíjense todo lo que nos dijo Freddy en una hora, un poquito más de una hora, bueno, muy bien, perfecto, ¿sí? Y que por ahí no conocíamos ni tampoco nos hubiésemos imaginado. Y todo lo que no sabemos que no sabemos, ¿no? Bien. La no linealidad. Piensen cómo en el 2020, ¿sí? Un pequeño virus, ¿sí? Que es imperceptible con nuestros sentidos, tenemos que usar un microscopio, paralizó al planeta, ¿no? No es lineal. Y eso está pasando con todo, ¿sí? Una empresa como OpenAI, ¿sí? Con sus conocimientos, su tecnología, acaba de acaparar, o en estos años, ¿sí? Acapara el mercado con una nueva tecnología, o no tan nueva, ¿sí? No hay linealidad en este nuevo contexto. Y todo esto es incomprensible. Cambiamos la complejidad del VUCA, que la complejidad era sinónimo de, bueno, todo problema, o todo fenómeno, toda situación es compleja porque tiene una interdependencia de muchas variables. Hoy asumimos que como el Deep Learning, Deep Learning, digo bien, ¿no? Estas capas de aprendizaje profundo, no lo puedo comprender. Eso no quiere decir que no haga el ejercicio de querer comprenderlo, que de por sí es riquísimo, aunque no llegue a la respuesta deseada, ¿sí? Entonces, en este nuevo contexto es que nos aparece un nuevo perfil de alumno, que no importa en qué parte del planeta estés escuchando esto o en qué extracto social de esa parte del planeta te encuentres, hay un nuevo perfil, hay una nueva generación, ¿sí? Que por muchos motivos que todavía están siendo discutidos, porque esto es muy reciente, presenta cualidades o características distintas a generaciones anteriores. Y tiene mucho sentido. Recién vuelvo a conectar con Freddy. Él hablaba de los tipos de inteligencia, lo cual no es novedad, pero es cierto que recién en los últimos años, las última década o últimas 2 décadas, empiezan a insertarse esas ideas en la práctica educativa. Y no hablo en el ámbito universitario, sino más bien en el ámbito preescolar, en el ámbito escolar o secundario. Y se empieza a hablar de inteligencia emocional, por ejemplo, entre otras. Y toda esa lógica, esa perspectiva nueva, entre otras grandes cuestiones, la tecnología, por ejemplo, o diferentes tipos de crianzas, que ahora lo voy a comentar también, nos traen a esto, a chequear, porque esto todavía está siendo discutido. Entonces, esto es una hipótesis que parecería tener sentido. Veremos si es así o no, se verán en el próximo o en lo inmediato. Entonces, yo quiero enfatizar o quiero hacer foco en este nuevo perfil de alumno que para nosotros es, por llamarlo de alguna manera, la materia prima.
Si nosotros trabajamos con ellos, nuestra labor está enfocada en ellos. Entonces me parece esencial entender qué puede estar pasando del otro lado para diseñar estrategias que nos permitan cumplir con nuestro propósito de manera efectiva. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que nuestro propósito tiene que ver con facilitar aprendizajes, con que el otro aprenda. Después cada uno tendrá su método, sus formas. ¿Bien? Y acá hay un librazo, a mí me gustó mucho, del año 2018 de Haidt y Lukianov, no sé esos nombres, bueno, muy bien, pero que se llama La transformación de la mente moderna. Son dos psicólogos que en la década del 2010 en adelante se dan cuenta o empiezan a percibir que en las universidades de Estados Unidos, ¿sí?, país proclamado, ¿no?, de libertad de expresión y historia democrática, etc., empezaba a haber amplios incidentes de violencia dentro de las universidades que en líneas generales tenían algunas coincidencias o puntos en común, como por ejemplo la no libertad de expresión, ¿sí?, el no permitir el debate o charlas o conversaciones de ciertos temas o de ciertas ideas. Entonces empiezan, es un libro muy interesante, es medio larguito, ponele, a mí me gustó igual, pero encuentran tres grandes principios, o al menos ellos los postulan así, que van a empezar a explicar qué es lo que está pasando en las aulas del siglo XXI. De nuevo, esto está a chequear, podemos estar de acuerdo o no, pero la idea es conocerlo y ponerlo a prueba en todo caso. Lo primero, lo que no te mata te debilita, lo contrario al viejo refrán popular. Y eso tiene que ver, mirá, justo, ¿no? Mirá, acá. Yo tengo una nena de 4 años, ¿no? Bien. En mi casa, ¿sí?, pero yo creo que todos vamos a estar en la misma, ¿no? Una botellita de plástico, si la ponemos ahí al borde de la mesa, no pasa nada, ¿verdad? A lo sumo, si se cae, no se rompe, tal cual. Ahora, esto, en mi casa prohibido, ¿no?, claramente. Pero en líneas generales tampoco, en cualquiera, por más que no tuviésemos chicos, no lo pondríamos ahí, porque corre el riesgo de que si se cae, se rompe, exacto. Entonces, hasta ahí tiene sentido. Lo que está pasando hace varios años, y que los psicólogos en la sala por ahí, y los psicopedagogos, ¿tenemos algún psicopedagogo presente? Por ahí me pueden acompañar, es que el chico, que es de plástico, porque si se tropieza no se rompe, por las dudas lo ponemos acá. Y es más, por las dudas, para que no sea cosa que le pase algo, lo que no te mata te debilita. ¿Se entiende? Entonces estamos atentando contra la capacidad de, por ejemplo, gestión de la frustración o de resiliencia, desarrollar la resiliencia de nuestros chicos. Bueno, esto es lo primero que van a decir estos dos autores. Después aparece un axioma que estoy convencido que es, lo decía Frey recién, ¿no? Nosotros somos extremistas por naturaleza. Tiene sentido, ahora vamos a hablar de neurociencias y nuestro cerebro necesita pensar en el peor de los escenarios para prepararse. ¿Bien? Tendemos a eso naturalmente, aunque no sea lo más efectivo. Entonces, confía siempre en lo que sentís. De momento en que Goleman propone el concepto de inteligencia emocional, que me encanta, lo abrazo y de hecho me dedico a facilitarlo constantemente, aparece el extremo de, bueno, si lo sentís es porque es. Hacé lo que te dicta tu corazón. Sí, bueno, pero pará, que tomar una decisión en términos de lo que podría o no podría funcionar, o efectividad, si querés, para hacerlo más genérico, tiene que ver con lo que sentís, pero también tiene que ver con lo que pensás. El mundo, nuestra vida en sociedad, no se rige solamente por lo que yo siento. Sería totalmente inefectivo, sería un desadaptado, de hecho. La inteligencia emocional llevada al extremo te hace caer en algo que, bueno, la psicología cognitiva lo denomina distorsión cognitiva, razonamiento emocional. Entonces, sobro por lo que siento. No, pero ¿para qué? Y ustedes lo conocen muy bien. Pero, profe, yo siento que la respuesta está bien. Ok. ¿Y qué pensás al respecto? Porque sentir y pensar no son lo mismo. Bueno, estos autores lo que dicen es, hay un exceso, ¿sí?, de esa inteligencia emocional que se llevó para otro lado.
Y por último, por cuestiones que en Estados Unidos, ¿no? Fíjense cómo son los ciclos de los sistemas sociales en este caso. En los años 70, ¿sí? Estados Unidos atraviesa olas de inseguridad inusuales en esa época para el territorio, para ese país, que hoy tal vez nosotros estamos transitando, ¿sí? Y aparece, ¿no?, un cuidado hacia el niño, hacia la familia, hacia el ser querido, que antes no sucedía. Y aparece esta idea de que hay gente buena y gente mala. Entonces la vida se transforma en, hay gente buena y gente mala. Y estamos expectantes todo el tiempo a, no sea cosa que el de enfrente me quiera hacer algo. ¿Bien? Tiene sentido en un entorno de inseguridad. Bueno, yo no quiero que a mi nena le pase algo. Entonces la acompaño, la miro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo definimos quién es bueno y quién es malo? ¿Cómo hago para saber quién soy yo? Bueno, volvemos al anterior. ¿Vos qué sentís? Yo siento que soy bueno. Entonces todo esto va a generar, ¿sí?, algo que va en contra de un viejo proverbio que dice: prepara al niño para el camino y no el camino para el niño. ¿Sí? En donde, de nuevo, la capacidad de gestionar la frustración o sobreponerse, ¿no?, de perseverar, ¿sí?, de persistir, del esfuerzo, y va a empezar, ¿no?, aparece la era de la inmediatez. La crianza no es el único tema acá puesto sobre la mesa, hay una cuestión de tecnología, ¿sí? Como todo es tan rápido, bueno, hay un entorno, ¿sí?, social en todos sus aspectos, y que me invita a que todo sea ya, 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 y si no es ya, no puede ser que no sea ya. Por eso cuando tomás el examen, y profe, ¿cuándo van a estar la nota? Para que todavía no terminaron de rendir. ¿De qué estamos hablando? Bueno, inmediatez. ¿Sí? Y en algún punto algunos autores hablan, ¿no?, de esta cultura de la ultraseguridad, que es una cultura que tiene que ver con esa fragilidad que es conceptual, porque ni el niño ni nuestros alumnos ya adultos, ¿sí?, o aunque ahora se hable de una adolescencia extendida, pero ya son adultos ante la ley por lo menos, trata del entorno de resguardarlo. Y no es casual que hablemos, o no hablemos, sino que identifiquemos, por ejemplo en el mundo del trabajo, que estemos ante una crisis histórica de salud mental. Ataques de ansiedad, burnout, ataques de pánico, estrés, gente que no puede dormir, gente que no se puede concentrar. Bueno, no se sabe bien del todo, los investigadores no se ponen de acuerdo cuál es la causa, pero en líneas generales todos van para el mismo lado. Exceso de tecnología, ¿sí?, cuestiones relacionadas a la crianza, incluso algunas cuestiones relacionadas a los hábitos como alimenticios o del cuidado de la salud. ¿Te la pasás todo el día sentado frente al celular en el sillón o salís a caminar, salís a jugar, vas al parque, a la plaza, etcétera? Bueno, todo estaría convergiendo en esta cultura de ultraseguridad que nos lleva a la ansiedad, a la irritación, a la fragilidad. Que coloquialmente hablando y a veces de forma despectiva se lo conoce como la generación de cristal. Yo no quiero usarlo de esa manera hoy. Quiero explicar un fenómeno desde una hipótesis, simplemente. Entonces esta nueva generación que tenemos delante del aula es frágil, se impacienta rápido y se enoja más rápido también. Tiene sentido, y todo esto se va, ¿sí?, retroalimentando. Y los más grandes saben que antes no era así. Antes la nota era la nota y punto. Antes había que leer esto y léelo. Y ahora es muy distinto. Bueno, ¿cómo lo gestionamos, verdad? Entonces, la pregunta que yo me hago acá es: ¿qué nos pide el aula en el siglo XXI? A nosotros los docentes. Y yo creo que lo que nos pide es algo mínimo, indispensable, de lo cual nunca deberíamos, si alguna vez lo hicimos, salirnos. Docencia. El tema es que hay que definir qué es la docencia, ¿verdad? Y ahí entraríamos en un debate muy grande. Pero piénsenlo de la siguiente manera, ¿sí?, a donde yo me voy a enfocar hoy, que tiene que ver con habilidades blandas. Los estudiantes formulan preguntas más profundas y más relevantes cuando hay un clima agradable y respetuoso. Ya se irán imaginando quién es
el principal responsable, pero no responsable en términos de organigrama o en términos de quién tiene qué, sino responsable en términos prácticos de generar ese clima agradable y respetuoso, de liderar con el ejemplo, como hablábamos, como Norma que decía, la IA no puede dar el ejemplo, y la IA no genera clima, Ya se irán imaginando quién lo hace, pero ahora vamos a cerrar con eso. Clima de aula positivo aumenta en un 20% la satisfacción, la comodidad del estudiante, lo que repercute en el compromiso y en la tasa de deserción, ¿sí? Eso hay muchos estudios que hablan o muestran la correlación que hay entre el liderazgo del profesor y la tasa de aprobación, la tasa de deserción, la tasa de satisfacción que tiene que ver con qué tan cómodo o a gusto se siente dentro del aula. Y además, los estudiantes que reciben feedback tienen aprendizajes más efectivos, aprenden más y mejor. Y la IA no da un feedback en cuanto a vínculo, da un feedback en cuanto a rendimiento. Y es muy buena, no la discuto, pero no puede empatizar. No empatizar desde el vínculo, empatiza desde otro lugar. Ahí, ¿sí? Esta conexión o este relacionamiento, para hacerlo un poco más frío, que no es lo mismo que charlar con un profesor y debatir y reflexionar y poder vincularse como seres humanos que somos. Nuestro cerebro no responde igual a cuando está frente a un monitor o una pantalla del dispositivo cual sea, que cuando está frente a otro ser humano. Y todo esto y muchas cosas más lo hacemos nosotros. Por supuesto, en un entorno presencial esto es mucho más notorio, tiene mucho más peso y lo hace más fácil también. En el entorno virtual, bueno, la cosa se complica un poco más. Pero así todo, el gran protagonista de escena es el docente. Perdón. Chan. Puede fallar, bien. Ahí está. Perdón, Esto nunca pasó bien, o nunca me pasó bien. Sí, se sirve de consuelo. Entonces les decía, ¿por qué nosotros somos los principales protagonistas? Básicamente porque tenemos mayor autoridad. ¿Sí? Nosotros somos quienes ponemos la nota, básicamente. Y eso hace que el alumno nos esté mirando. Gracias, perdón. Eso hace que el alumno nos esté mirando. Entonces, hay una autora que me gusta mucho, capaz que la conocen, Laura Lewin, es una autora argentina que habla mucho de educación, tiene libros muy piolas, muy populares, muy cercanos, y tiene un refrán que me encanta. Cuando el docente estornuda, los alumnos se resfrían. Ese es el impacto que tiene el docente. Pero es real. Y ustedes lo saben muy bien. Cuando ustedes vienen contentos, vienen con ganas, vienen descansados también, ¿por qué no? Tienen un buen día y van a dar clase, la cosa fluye. Cuando vienen mal dormidos porque tu bebé no durmió, o porque discutiste con tu pareja, o porque te enteraste de algo que no te querías enterar y entonces estás de mal humor, etc., y la clase no fluye. Y lo único que cambió es tu estado de ánimo o tu emocionalidad. Y eso repercute de lleno. Y si no te das cuenta como docente, te das cuenta cuando estás del otro lado, que vos sos alumno o parte de un equipo, y si tu jefe tiene un buen día, posiblemente vos tengas un buen día. Cuando tu jefe tenga un mal día, te aseguro, vos tenés un mal día. Se contagia, ¿sí? Somos seres que vivimos en sociedad, ¿bien? Y nos interrelacionamos. Entonces, yo hoy quiero ir por dos lugares para intentar ofrecerles, ¿sí?, herramientas o temáticas que sirvan de disparadores para que ustedes puedan ir y desarrollar habilidades que los hagan más efectivos en el aula. Por un lado voy a ir con las neurociencias. Levanto la mano, no sé nada de neurociencia, bien, perfecto. Como divulgador, ponele. Y por otro lado, por la psicología cognitiva. Tampoco sé nada de psicología cognitiva, bien, perfecto. Por las dudas aclaro, bien, no soy psicólogo, bien. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Bueno, esto lo tomé, ¿sí? Tengo el privilegio de trabajar con Barchar en una misma facultad, en realidad somos colegas, no trabajo en su equipo, bien, perfecto. Y me encantan los aportes, alguna vez tuve la posibilidad de interactuar con él y hacerle algunas preguntas, la verdad que me siento un privilegiado en ese sentido. Y creo que es importantísimo que entendamos cómo funciona nuestro cerebro para justamente diseñar mejores estrategias. Y lo primero es
conocer o saber que nuestro cerebro no distingue la realidad de un recuerdo ni de una proyección o una fantasía. Entonces la realidad es una construcción, ¿sí?, del sujeto, según algunos autores. Los postmodernistas van a estar muy contentos porque no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos, dirían, ¿no? Pero sí construye patrones. ¿Para qué? Para operar con eficiencia. Entonces todos los días hace lo mismo de la misma manera o en el mismo orden. Pero esos patrones, ¿sí?, de nuevo Peter Senge diría la falacia del espejo retrovisor. Es como, ¿sí?, mirar para atrás lo que me sirvió antes, volverlo a aplicar en el futuro. En la mayoría de los casos tiene sentido, pero en el aula del siglo XXI eso pierde efectividad, porque si yo miro cómo me enseñaron a mí en el primario, o incluso cuando yo me formé en el ámbito universitario, no todo lo que yo viví aplica de manera efectiva en el aula de hoy. Antes no existía inteligencia artificial, o no estaba, ¿sí?, al alcance de todos. Antes no se hablaba de inteligencia emocional. Yo en mi etapa de formación jamás escuché el término, ni jamás me dieron algo para leer al respecto, aunque existía el concepto del final de los años 80, principios de los 90. Entonces, identificar los patrones y cuestionar o evaluar si siguen vigentes o no es una buena práctica para nosotros. ¿Sí? Ya sabemos cómo dar la clase, es cierto, en los últimos 20 años venimos haciendo lo mismo, ok, ¿sigue siendo efectivo eso? Tal vez es una oportunidad para cambiarlo. Y tal vez necesite perspectiva. La perspectiva la voy a encontrar en un ayudante o en un colega o viendo un video en YouTube, no importa. Leyendo un libro, ¿por qué no? La ley del pulgar arriba o pulgar abajo. Esto que les decía, nuestro cerebro está, ¿sí?, o evolucionó para detectar la amenaza. Cuando no hay amenaza está todo bien. Pero cuando hay amenaza, la cosa se enfoca. Y eso activa otra ley, que es la ley o la regla del 2%, que el número es arbitrario, no es así, no está medido. ¿Pero a qué se refiere? A que como el cerebro tiene escasos recursos y muchas cosas para hacer, en cuanto encuentra la amenaza, se focaliza. Desactiva todo lo que no necesita para atender una amenaza y le manda todos los recursos a lo que sí necesita para atender la amenaza, que justamente es lo contrario a los sistemas o las partes relacionadas a la parte cognitiva, a la cuestión cognitiva. Se activa lo emocional y sobre todo se activa lo físico, ¿no? Esto que se conoce como cerebro reptílico, ¿no?, que es prepárate para atacar, prepárate para esconderte o prepárate para correr, ¿sí? Pero no pienses. En ese momento no necesito pensar, no sería útil pensar, dice el cerebro. Y eso es lo que pasa a nuestros alumnos cuando nosotros venimos de mal humor. O lo que le pasa cuando le pedimos que saquen una hoja y vamos a tomar un examen. Amenaza. Lo que le pasa cuando nos hacen una pregunta y le decimos, eso ya lo expliqué. Amenaza. Y lo que antes era útil o era aceptado, hoy, en esta nueva realidad, tal vez ya no funciona o no termina siendo efectivo. ¿Por qué? Porque activa la parte del cerebro que no necesitamos dentro de nuestra aula. Ahora vamos a profundizar acá. Fíjense, según las neurociencias hay diferentes tipos de aprendizajes. Este es el de la amenaza, este es emocional. Es rápido, inconsciente, no se borra fácil, pero tampoco requiere esfuerzo. El que se quema con leche ve la vaca y llora, decía mi abuela. Este es el que en las aulas levanté la mano y me dijeron, eso ya lo expliqué o eso ya lo vimos, no levanto más la mano. El que se quema con leche ve la vaca y llora. Está ahí. Sin embargo, el tipo de aprendizaje que nosotros necesitamos es el que está abajo, que tiene un componente emocional y de ahí la necesidad de que nosotros seamos empáticos, la necesidad de que nosotros vinculemos, pero tiene otro componente que es intelectual o cognitivo, que desemboca en justamente lo contrario. Es lento, es fácil de olvidar, es consciente y requiere mucho esfuerzo. Esfuerzo en términos biológicos, fisiológicos, ¿no? Energía, bien tenés que estar descansado. Y después requiere otras cuestiones como la paciencia, la perseverancia, etc. Entonces, a nivel biológico, lo que nosotros necesitamos en el aula, tenemos la de perder. Entonces nos tenemos que forzar el doble
para que esto suceda, porque el de arriba sucede fácil. Pero también lo puedes capitalizar, siendo empático, siendo simpático, ¿sí? Conectando, propiciando un buen clima, etc. Entonces acá le quiero contar sobre 4 grandes principios del aprendizaje que propone este autor, Stanislas Dehaene, que escribió un libro en el 2019 que se llama ¿Cómo aprendemos?, que si no te gustan las neurociencias, las primeras 300 de las 400 hojas que tienen en total no te dicen nada. Si te gustan las neurociencias, tampoco te dicen nada. Perfecto. Es cierto, chicos, bien, perfecto. Pero en las últimas 100 hojas aparecen estos 4. Son los 4 principios que propone Stanislas. Stanislas es un neurocientífico francés muy, pero muy conocido. Tiene varios libros, tal vez algunos ya lo conoce. De hecho, ha trabajado con autores argentinos incluso. Y propone estos 4 grandes principios para lograr aprendizajes más efectivos, habiendo estudiado el cerebro, ¿sí?, desde diferentes perspectivas, pero siempre con el foco en las neurociencias. La primera, la atención. Ahora voy a seguir ahí. La atención, que vamos a definir la atención rápidamente como nuestra capacidad de enfocarnos de manera consciente en los estímulos o el ambiente que nos rodea. Estar presentes en el aquí y el ahora. Tan sencillo como eso, ¿sí? Que el budismo ya te lo viene diciendo hace más de 2000 años. Muy bien. Ahora, sin embargo, Johanna Ari, que es un periodista de la BBC, escribió en el 2023 este librazo que me encantó y les recomiendo mucho leerlos para entender qué es lo que está pasando en nuestros entornos, que ahí también van a encontrar el tema de la ansiedad, de la fragilidad, etcétera, que se llama El valor de la atención. En este libro, Johanna Ari te cuenta en 12 grandes capítulos los 12 enemigos sistémicos en esta sociedad moderna que atentan con nuestra capacidad de la atención. Hay varios enemigos, pero en líneas generales yo te voy a decir que en la actualidad hay una guerra por la atención. Las grandes tecnológicas, por ejemplo, se pelean por tu atención. En este momento vos estás recibiendo notificaciones de WhatsApp, de correo electrónico, de LinkedIn, de Tinder, ¿por qué no? También, perfecto. Bien. Y por más que hayas puesto el teléfono en silencio, de tan automatizado, por así decirlo, que tenés el uso del celular, estás sintiendo que tu bolsillo vibra. Pero no está vibrando. Tu cerebro ya, ¿sí?, generó un patrón y necesita mirarlo. Y las grandes tecnológicas generan un entorno virtual en donde estimulan y capitalizan eso. Están diseñadas bajo estos conocimientos. Bueno, ahí Johanna Ari te va a contar un poco más al respecto. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros en las aulas es lograr que nos presten atención. Cosa que es complejo, sobre todo cuando vienen con dispositivos electrónicos, ¿no?, y estudian esos dispositivos. ¿Cómo hacer que no les salte la notificación? ¿Cómo hacer que no miren la notificación? ¿Cómo hacer que estén acá en esto? Bueno, es complejo, es un desafío. Mi recomendación, lo primero, hacer consciente los 4 principios. Yo arranco todas mis clases, no importa el tema que sea, con esos 4 principios. Y les explico y les cuento, chicos, ustedes van a ser aprendices constantes. Toda su vida van a tener que aprender. Entonces, si quieren aprender más y mejor, con menos esfuerzo, bueno, lo primero que tenés que hacer es, estoy en el aquí, en el ahora. Y como docente lo podemos estimular, haciendo uso del cuerpo, por ejemplo, invitándolos a pararse. Lo que hizo Lean recién, mano derecha, mano izquierda. Y con eso conecto con el momento presente. Clave para empezar a hablar de aprendizaje. Aprendizaje todavía no sucedió. Acá simplemente estoy enfocando de forma sostenida mi atención. ¿Cómo podemos potenciarlo? Bueno, incorporando la novedad, la sorpresa, el aprendizaje multisensorial, poniendo el cuerpo, lo que hablamos del clima, el clima del aula, reduciendo los niveles de estrés, reconociendo el logro y el esfuerzo, ¿sí? Que ahora vamos a dedicarle un capítulo aparte a la cuestión del esfuerzo, esto de, no lo lograste, pero en el camino construiste, reconociste, aprendiste. Conectando el saber con intereses personales, clave adaptar las temáticas
o nuestra propuesta de clase con la realidad de los alumnos. Muchos se terminan quedando afuera porque lo que decimos a ellos no les hace sentido. Pero no porque no lo tenga, sino porque ellos no le encuentran y no tienen por qué cuando no saben. Nosotros somos los que tenemos la visión periférica y le podemos decir tal cosa por acá, tal otra cosa también por acá, pero de diferente lugar. Y brindando espacios de recuperación. El cerebro necesita oxigenarse. Teníamos previsto, recién lo chequeaba con Norma, de que entre Freddy y quien les habla haya un breakcito, como ir al baño, estirar las piernas, para oxigenar. No se dio porque estamos cortos de tiempo. Pero es clave que los tengamos presentes en nuestras aulas. Que a veces no tiene por qué ser un recreo necesariamente. Es simplemente un cambio de actividad. Te presenté un tema, te lo expliqué, ¡pum! Andá, haz un trabajo en equipo. 10, 15 minutitos, ¡pum! Devolución. Otra presentación, otra actividad. Bueno, parémonos y vamos afuera a hacer una actividad. Acá que tienen verde por todos lados, clave. ¿Sí? El segundo principio, el aprendizaje es activo. Esto quiere decir que el aprendizaje necesita acción, práctica. La práctica puede ser física, bienvenida. ¿Sí? Hay muchos estudios que demuestran que hay una correlación muy grande entre movimiento y lo que aprendes, movimiento físico. Pero no necesariamente tiene por qué ser un movimiento físico, porque si no, los que tienen dibujo la tienen fácil, pero los que tienen que explicar filosofía, ¿cómo hacen? Me van a decir. Bueno, bien, reflexionar es parte de ese movimiento. Una pregunta-problema es parte de esa práctica. Entonces, fíjense lo que pasa en nuestro cerebro cuando practicamos. Practicar es leer un libro, Practicar es preguntarse si lo que leí aplica o no aplica en ese lugar. Practicar es ver un video de YouTube también. Practicar es mandarle una pregunta al profe por mail, por ejemplo. Practicar es conversarlo con un tercero. Che, ¿sabes qué estuve leyendo, estuve viendo y me quedó la duda? ¿Es así o no es así? Entonces, fíjense lo que va pasando, ¿sí?, en nuestro cerebro, que al igual que una plantita cuando la vas regando, se va generando lo que se llama una red neuronal. Que después de 2 meses más o menos, en realidad a los 90 días, ¿sí?, si vos regaste la plantita constantemente, es decir, si de una semana a la otra de clase repasaste, ejercitaste, viste el videíto, leíste la bibliografía, estuviste presente en clase, esa red neuronal se va a empezar a conectar con otros saberes anteriores, con tu experiencia pasada. Y una vez que eso pasa, ya es muy difícil de borrar. La tengo que dejar de usar y eso se llama poda neuronal. Lo que no se utiliza, desaparece. Perdón. Exacto. Ese es el gran desafío. Lo primero que tenemos que hacer es que ellos conozcan y entiendan esto. Después, fomentarlo, ¿verdad? En nuestras clases estamos acotados al tiempo de clase, a los ejercicios prácticos, ¿sí?, o a las dinámicas que inviten a conectar con lo anterior. Los repasos, por ejemplo. Repasos que pueden ser más dinámicos, más lúdicos, más lo que sea, pero que si no está el repaso, y bueno, ¿qué les estoy diciendo? ¿No? Como si todas las clases empezáramos de cero. ¿Por qué?
Sale, cuando contesta le salta el... Ayer eran en esa. ¿Usan Moodle de plataforma? Perfecto. Porque sí. Bueno, me estás expoliando la tercera parte que tiene que ver con el feedback. Pero está muy bien, me encanta. Porque esto pone de manifiesto algo. Hay un ida y vuelta, ¿eh? Y así como aprenden ellos, aprendemos nosotros. Lo que pasa es que para aprender, si me pongo en ontológico, tiene que surgir de uno tiene que tener la predisposición de aprender. Yo puedo ir al aula como profesor o como estudiante, y si no tengo predisposición a aprender, no voy a aprender nada, por más que la clase me la esté dando Einstein, ¿bien? Entonces, eso es clave, saber recibir. Que ahora vamos a hablar del feedback. ¿Por qué les preguntaba del Moodle? Porque una de las cosas que le va a permitir Moodle, o pueden usar Kahoot, pero me parece que Moodle en ese sentido es más amplio. ¿Cómo haces para que practiquen en la semana? Puedes cargar autoevaluaciones con feedback inmediato. ¿Por qué feedback inmediato? Es el tercer pilar el feedback, pero básicamente yo necesito, ¿sí?, que tengan una retroalimentación. Y te voy a explicar por qué. El tutorial decía que ponga la torta con el horno al máximo durante 10 minutos. Puse la torta con el horno al máximo durante 10 minutos y se me quemó. La próxima vez o saco la torta antes o bajo la temperatura del horno. Nada de eso hubiese sucedido si yo no ponía la torta en el horno, es decir, si no practicaba. Pero la práctica me da un regalo, el feedback, que en este caso lo vamos a catalogar como autofeedback. Yo puse la torta y yo vi que se quemó, entonces empiezo a deducir. Pero hay un feedback también muy importante que es el de un tercero, que en general está viendo las cosas desde otra perspectiva, una perspectiva que yo no puedo tener sobre mí mismo. Entonces piensen en Messi, el mejor jugador del mundo, ¿no? Perfecto. Pero tiene un tercero que le dice, che, un poquito más para allá, un poquito más para acá. Scaloni, ponele, o quien sea, un compañero. Y si Messi tiene la humildad de escuchar ese feedback, va a estar aprendiendo un montón. La segunda particularidad que tiene el feedback, sobre todo en el ámbito académico, es que el que me lo da, por ahí tiene más experiencia, por ahí tiene una base más amplia de conocimiento, además de la perspectiva que yo no tengo. Entonces eso me puede ayudar muchísimo. Y es clave tener esa apertura para aprender. Entonces, lo que yo les propongo es crear una cultura del feedback, ¿no?, donde el feedback construya, ¿sí?, el feedback le dé algo al otro de lo cual carece o no está viendo. Y en eso aparece el error, que el error debiera ser oportunidad, creo yo, en este feedback, en donde el feedback no es castigo. Digo, si te digo esto es para que mejores, si te digo esto es para que lo puedas corregir, si te digo esto es para que alcances ese resultado que hoy todavía no estás alcanzando, pero que no quiere decir que no lo alcances. ¿Bien? Y el último pilar del aprendizaje que propone Stanislas no tiene nada que ver con nosotros, pero me parece sumamente importante que todos los conozcamos. Los alumnos, en primer lugar, porque me parece que son los más afectados o los más atravesados por este fenómeno, pero nosotros también, me parece que no nos quedamos afuera en esta. La consolidación. ¿En qué momento del día tu cerebro hace un corte y dice, mira, de todo lo que hoy me pasó, esto no me sirve para nada, pero esto me lo voy a quedar porque lo encuentro útil? ¿Cuándo sucede eso? Durante el sueño. En el sueño suceden un montón de procesos en el cerebro, entre ellos hay un proceso que consolida aprendizaje. Y es clave, porque si vos no dormís bien, por más que hayas prestado atención, por más que hayas practicado y por más que hayas tenido mucho feedback tuyo o de un tercero, tu aprendizaje va a tender a disminuir, va a tender a ser menos efectivo. Por lo cual, dormir, llamémosle bien y ahora decimos que es bien,
es clave para los procesos de aprendizaje. Más o menos, ¿qué es dormir bien? Bueno, 8 horas por día, a ojo. ¿Querés 7 para no sentirte tan mal? Porque arriba la mano, ¿cuántos duermen 8 horas por día? Una sola, bien. Yo intento, yo juro que intento, bien. Y arriba la mano, ¿cuántos duermen 7 por día? Poquitos también. ¿Y 6? Bien. 5. Hay gente que no levanta la mano, me preocupa, bien, perfecto. Bien. No duerme. Bien. No, malísimo. Está bien, vamos a hacer una aclaración para no generalizar, ¿sí? La ciencia del sueño está extremadamente verde todavía, ¿sí? Los mismos autores lo reconocen, pero lo que dicen en líneas generales es, el 99,9% de la población mundial necesita dormir, ¿no?, en la edad adulta 7-8 horas. Hay algunos que pueden dormir menos y no le pasa tanto, ok. Hay algunos muy poquitos que prefieren dormir de día y no de noche, ok. Pero el resto, ¿sí?, la mayoría en términos estadísticos, y necesita dormir 8 horas de noche. Pero pará, porque esas 8 horas tienen que ser todos los días. Y como le digo a mis alumnos, todos los días es de lunes a lunes. O sea, incluye jueves de trampa para los más grandes, bien, perfecto. Incluye viernes, sábado y, ¿por qué no, domingos? Es todos los días, porque una noche de desvelo, ¿sí?, para el organismo y para el cerebro, implican 7 días de corrido haciendo los deberes bien para volver al estadio inicial y recuperarte. Es como el alcohol en sangre, que dura 48 horas. Bueno, el no dormir bien una noche, aunque no te des cuenta, te dura 7 días de corrido. Durante 7 días, después de, bueno, no sé acá bien perfecto, pero a los chicos les digo, después de haberse ido de gira el sábado, vas a estar con el motor a media máquina, aunque no te des cuenta. Vas a aprender menos, aunque hagas el mayor de los esfuerzos. ¿Qué es lo que les digo siempre? En semanas de exámenes, 20 días antes, hacé bien los deberes. Portate bien, no tomes, acostás en horario, repasá, practicá, lee, etc. Y con eso, por lo menos, los chicos tienen que salir bien, perfecto, bien, no le vamos a decir que no, pero por lo menos con eso, ¿sí?, disminuimos el impacto. Esta no nos depende en lo más mínimo, nosotros no podemos ir a la casa a hacerlos dormir. Pero piensen que hay chicos que se acuestan, ¿sí?, a las 2, 3 de la mañana porque se cuelgan viendo reels de Instagram. No porque se quedan leyendo la bibliografía obligatoria. Que tampoco sería efectivo. Lo peor que pueden hacer es quedarse despiertos la noche anterior al examen tratando de repasar o meter todo en un mismo momento. No se puede. Exacto, no se puede. Algunos tienen facilidad y pueden decir algo y aprueban, pero así como cruzaron la puerta se olvidaron. No es efectivo. Hundido, tiene que volver a arrancar. Le cuesta el doble. Entonces, no les sirve a ellos y tampoco nos sirve a nosotros, porque nosotros lo que buscamos es que aprendan, no que aprueben. Aprobar debería ser sinónimo a aprender. ¿Sí? Entonces, para que estos 4 principios funcionen, volvemos a donde empezamos. Tiene que haber un clima de aula adecuado. Un clima donde yo pueda o el alumno pueda afrontar el estrés, ¿sí?, el estrés entendido como el esfuerzo, el desafío, ese estado de alerta en el que está inserto el alumno, de manera efectiva, ¿sí?, que pueda responder a esa exigencia y no que, como está en rojo, no pueda responder, donde no tenga recursos. Y en líneas generales eso no tiene que ver con el nivel de exigencia académico, que sí, es parte de, pero está mucho más relacionado a el trato con el alumno, el trato respetuoso, el trato empático, el vínculo que genere. Algo tan simple como hacer un check-in, y empezar la clase con buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo vienen? ¿Qué cuentan? Saludarlos, ¿sí? Antes de la pandemia yo les daba un beso a todos y ahora después de la pandemia les choco el puño uno por uno. Entonces me tomo 10 minutos más o menos, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿En qué andan? ¿Qué tal el fin de largo? ¿Qué tal el fin de? ¿Qué tal lo que sea? Y algunos levantan la mano, no, que mi jefe, que esto, que... Y bueno, y charlamos. Con eso la das vuelta. Empezás la clase de otro lugar, captás atención, captás compromiso. Generás esto. ¿Sí? Esto
lo podés hacer de la forma que quieras, ¿no? Yo te cuento lo que hago yo, bien. Depende de los cursos, pero a veces tengo 60 y moneda, a veces tengo 40. Bien, depende. Numerosas, sí. Depende. Sí. Es complejo. Es cierto, no. Bueno, pero hay un... No, bien, perfecto. A veces por ahí no es posible personalizar, pero ¿saben qué? Sí validar lo que surja. A veces surge algo, no surge una preocupación. Piénsenlo, le voy a poner un ejemplo muy sencillito que tiene que ver con la primera herramienta recontra archiconocida por todos, ¿sí? Que la voy a pasar rápido, o la primera habilidad, no es una herramienta, ¿bien? Que les voy a proponer, que es la inteligencia emocional. Piensen en, podemos ir a la clase anterior al examen o a la clase posterior al examen. En cualquiera de las dos clases hay un fenómeno que todos conocemos muy bien, que es la ansiedad. La ansiedad de saber qué onda el examen en la previa y la ansiedad de saber cuánto me saqué o por qué me saqué lo que me saqué en la posterior. Vos ya sabés eso. Si vos ya sabés eso, lo peor que podrías hacer en términos de las neurociencias, en términos de esa ansiedad, del estrés que genera, es hacer caso omiso y arrancar la clase como si nada. Con esto no te digo que arranques la clase previa con el repaso, porque todos sabemos muy bien que si arrancas con el repaso, en la segunda parte, ¿no? Se te van todos, muy bien. O que arranques la clase posterior con la puesta en común, que yo recomiendo que así sea, pero ponele, cada uno lo maneja. Pero por lo menos levanta la mano y decir, bueno, chicos, a ver, me imagino que todos quieren saber tema repaso o que quieren saber las notas. Ok, tranqui, a tal hora o en tal parte de la clase lo vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esto, de aquello y de lo otro. Y automáticamente la cosa se calma. Pero para eso te tenés que dar cuenta, para eso necesitas, ¿sí? Empatía, diría la inteligencia emocional. Y estas 4 habilidades que ustedes ya las deben conocer recontra, o estas 4 competencias de la inteligencia emocional, son válidas para nosotros, pero también para nuestros alumnos. Pero como nosotros tenemos mayor nivel de autoridad y de responsabilidad, está en nosotros ayudarlos a desarrollarla también. Algunos la tendrán más fácil, más cercana, por crianza, por colegio, y otros por ahí les cuesta un poquito más. Se puede desarrollar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por ahí la tenemos más aceitada, por ahí no importa. Se puede desarrollar. Acá ya me estoy metiendo más en la psicología cognitiva y me voy con esta autora que me encanta, un librazo del año 2006, Carol Dweck, por ahí alguno lo conoce. Freddy mencionó un término parecido, pero vamos a ir por otro lado, técnicamente hablando, que es la mentalidad de crecimiento, como se le dice acá en Argentina, o del éxito, como lo determina la autora. Carol es una psicóloga cognitiva que va a estudiar durante muchos años en diferentes sociedades, disciplinas y profesiones y ambientes el concepto de mentalidad de las personas, desde dónde encaran las personas la vida. Y Carol propone 2 grandes tipos de mentalidades, fija y de crecimiento. Lo primero que hay que decir es que no importa en cuál estés, tranquilamente podés desarrollar la otra, ¿sí? Porque es algo aprendible, es algo desarrollable. Y la que vamos a proponer acá tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, en donde los retos se enfrentan. Entiendo que el reto es una oportunidad. Entiendo que los desafíos son posibilidad de aprendizaje, por ejemplo. Al igual que el error, fíjese, los obstáculos o el fracaso son feedback. Si no me hubiese equivocado hoy, no aprendería. Y si no aprendo hoy, por ahí me equivoco, ¿sí?, en otra que es más grave. ¿Qué le digo a mis alumnos cuando no aprueban? Le digo, chicos, nadie se quedó sin trabajo, nadie perdió plata, no fundió ninguna empresa, ningún bosque nativo se taló, porque si te equivocas acá, vas al recuperatorio y no pasa nada, mejor que te equivoques acá. El tema es cuando seas CEO de la compañía, un error tuyo le puede costar el trabajo a muchas personas. Bienvenido que te equivoques acá. Mentalidad de crecimiento, ¿sí?, donde el aprendizaje es deseable, donde busco crecer, por eso se llama mentalidad de crecimiento. Busco expandir mi zona de confort en términos de conocimiento. Lo contrario a la mentalidad fija, ¿sí? El libro está muy bueno, lo súper recomiendo. Entre ellos va a hablar de
la mentalidad de crecimiento en la docencia, en el liderazgo, en la paternidad, en el deporte, etcétera, etcétera. Y en líneas generales se pueden llevar la sorpresa de que muchas veces en algunas cositas, no en todas tal vez, operamos desde acá. Por ejemplo, en cuál es nuestra actitud para con la inteligencia artificial. No, eso no sirve, ¿para qué? No, mirá si me van a enseñar a mí a cómo dar una clase. Mentalidad fija, ¿eh? Todo lo contrario a lo que creo yo es necesario para seguir aprendiendo y cumpliendo con nuestro propósito, que nuestros alumnos aprendan. El segundo modelo que les quiero presentar, que consiste en 2 grandes habilidades o competencias a desarrollar, es GRIT, que no tiene una traducción en castellano, también de una psicóloga, que incluso va a tomar los desarrollos de Carol, ¿sí? Ángela, hablo como si las conociera, no las conozco bien, perfecto. Y no creo que las conozca nunca, bien, pero Ángela va a hablar del GRIT y va a proponer que para ser efectivos hay que desarrollar 2 grandes habilidades o operar bajo 2 grandes principios: la pasión y la perseverancia. La pasión entendida como identificar aquello que nos gusta, donde la pasamos bien, ¿no? Donde llegamos a ese estado de fluidez, donde somos nosotros y obtenemos resultados relativamente aceptables con poco esfuerzo. Porque somos nosotros, lo hacemos sin pensarlo, estamos en automático y encima nos gusta. Pero ojo, para mejorar eso y sostenerlo en el tiempo, porque nos gusta hasta que no nos sale, ¿no? Cuando aparece el desafío es donde, ahí me duele, me cuesta. Donde aparece la nueva tecnología y, me tengo que reinventar y mucha ganas no tengo de reinventarme. Ahí, Ángela te dice perseverancia, la capacidad de sobreponerse a los desafíos, de sortear los obstáculos, ¿sí? En pos de alcanzar el resultado deseado. Básicamente, seguir aprendiendo. Entonces, el GRIT es algo que no solamente le va a servir a los alumnos, nos va a servir a nosotros, como una forma de encarar este proceso de aprendizaje continuo que representa la vida, sobre todo en el mundo moderno, porque siempre se requirió aprender constantemente. Pero en el mundo actual, más que nunca, hay que aprender y desaprender cada vez más rápido. Lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Y esto, según muchos autores, y no parece descabellado, va a ir en aumento. Cada vez va a ser el cambio más rápido, más abrupto, ¿no? Y más profundo. Pero por último, ¿sí? También una autora que me gustó muchísimo leerla, se me fue el nombre, Edith creo que se llama bien, que va a hablar, un libro del año 2018 también, va a hablar de el arte de cultivar una vida con sentido. Porque vos podés tener mentalidad de crecimiento y podés operar con grit, ¿bien? Pasión y perseverancia, pero en definitiva, y como me gusta decir a mí, vos podés tener un trabajo con sentido, pero eso no quiere decir que trabajes con sentido. Y siempre pongo el ejemplo de McDonald's, ¿no? No que sea fanático de McDonald's, pero ponele. En McDonald's todo está estandarizado y todo tiene sentido, porque vos tenés que cocer la papa frita antes de servirla en el cartoncito, ¿no? Antes de servirla en el conito. Tiene sentido, no la puedo servir cruda. Pero eso no quiere decir que el que lo haga con sentido. No lo siente, no se identifica necesariamente. O sí, no lo sé. Lo que te voy a decir, Edith, es que si vos trabajás con sentido, en primer lugar vas a aprender un montón, pero en segundo lugar vas a pasarla mucho mejor y vas a transmitir mucho mejor. Vas a tener una vida plena en términos fisiológicos y en términos psíquicos también. Entonces, propone 4 pilares del sentido. La pertenencia. Esa ustedes ya la tienen recontra cubierta. Ustedes son parte de algo especial. No son parte de cualquier universidad. Se respira, se siente. Yo que soy invitado, desde el primer momento que crucé la puerta, sentí en el aire, en las palabras, en los gestos, en las conversaciones, el espíritu de pertenencia, el sentido que tienen ustedes para con la universidad. Son una familia, una comunidad, como decía Norma. La segunda, sentido de propósito, que también estoy seguro la tienen recontra cubierta. Ustedes están formando las futuras generaciones desde la universidad pública.
para los que más la necesitan. Esa la tienen recontra cubierta. Fíjate qué fácil, ¿no? Es cuestión de ponerle palabras. Cada uno puede escribir el suyo desde ya y espero que sí lo hagan. La narrativa sobre uno mismo. Che, ¿qué historia estoy contando de mí? ¿Estoy diciendo que puedo o que no puedo? ¿Estoy diciendo que le encuentro sentido a lo que hago o no? ¿Que vengo con ganas o no? ¿Qué estoy diciendo a mis alumnos? ¿Que no quieren aprender, que no quieren estudiar, que no les importa nada? ¿O que por ahí, en esta nueva realidad, sus nuevos códigos, ¿sí?, sus nuevas dinámicas no coinciden con lo que yo viví? Pero eso no quiere decir que no le importe, no quiere decir que no tengan ganas, no quiere decir que no puedan aprender. Quiere decir que tal vez yo pueda ayudarlos, quiere decir que yo pueda ayornarme y accionar en consecuencia para lograr lo que busco, que ustedes me dirán, pero estamos de acuerdo que es que aprendan, ¿verdad? Y por último, la trascendencia. Che, ¿cuál va a ser su legado? ¿Qué esperan, ¿sí?, dejar a las futuras generaciones? ¿Cómo les gustaría que los recuerden? Me estoy centrando en el aula, pero podríamos hablar de la vida toda. Entonces, encontrarle un sentido a la vocación, a la profesión docente, es clave. Para ir cerrando, yo cada vez que hablo de la docencia, a mí me encanta, de hecho cuando Lea me pregunta, che, ¿cómo querés que te presente? Yo decía, mira, me conformo con que digas que soy docente primero, universitario, y después consultor en recursos humanos. Porque si hay algo que me identifica, en lo cual no me imagino, ¿sí?, viviendo sin, es la docencia. Y acá me calza justo porque le digo a mis alumnos cada vez que me despido, les digo, para mí es como vieron los actores en el teatro, el escenario, es el escenario. Para mí ese es el escenario. Yo no imagino una vida, hablábamos de la jubilación hoy con Lea, le digo, no me imagino sin el escenario. Hoy, después, bueno, dentro de unos años te digo, bien. Entonces, en este sentido y en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no?, de cambios tecnológicos, yo creo que hay dos grandes cuestiones a tener presente. La primera y la más importante y la más compleja, te diría, para desarrollar y trabajar, todo lo que tiene que ver con lo blando. Inteligencia emocional, mentalidad de crecimiento, grit y propósito sentido. Esa no la podés comprar, esa no la podés enseñar siquiera. Yo no te puedo inculcar una vida con sentido. Tiene que ver más con vos que conmigo. Yo te puedo dar el lineamiento teórico. Hay un segundo eje, lo hablábamos con Norma en un principio cuando nos veíamos esta mañana en la previa, que tiene que ver con la profesionalización, el tecnicismo. Bueno, tenemos que aprender a usar GPT. Tenemos que entender cómo funciona GPT o cualquier otra para incorporarlas a nuestras estrategias de clase. Y los dos se van a complementar. Freddy te contó y te dio el pantallazo y el súper disparador con lo técnico. Yo quiero cerrar con lo blando, en lo cual, por lo menos hoy, dentro de 20 o 50 años hablamos, lo tecnológico no nos puede reemplazar. Y estimo que no nos reemplace nunca, porque para nosotros el humano va a seguir siendo humano y se supone va a estar siempre por sobre cualquier artilugio, por más que sea analógico o sea digital. Entonces, como decía Aristóteles, el aprendizaje no es un vicio, sino que es, me olvido la frase, la única virtud que cuando se lleva al exceso no se convierte en defecto. Tengo buena memoria, bien. Les súper agradezco el tiempo y la oportunidad y quedo a disposición, ¿sí? Después tienen mis redes por ahí, se las paso, ¿sí? Bien, les paso PPT.